Me gusta mucho cuando pones el tema, porque cuando tú escoges el tema dice aprendiendo a cerrar ciclos. Cuando me dice la palabra aprendiendo es que yo no sé. Porque si alguien me dice tienes que aprender, es porque no sabemos. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender. Porque quizás nosotros vamos en la vida en continuidad y hay cosas que nosotros no sabemos. Por eso es que dice que la palabra de Dios es luz y es la que nos alumbra y nos revela lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros hablamos primeramente de cerrar ciclo, dice que implica dejar ir situaciones o relaciones que han cumplido su propósito. Cuando yo voy a cerrar ciclo, ya yo tengo que entender que algo en mi vida ya cumplió su propósito. Y como ya cumple el propósito, por lo cual yo tengo que cerrarlo, porque yo no puedo empezar o iniciar algo sin haber cerrado por acá. Y muchas veces el error es que queremos darle continuidad cuando el Señor te está diciendo, mira, no le dé continuidad, es necesario que tú lo cierres. Y me gusta porque tú luego, entre comillas, pones el arte de exhortar. Muchas veces no queremos cerrar ciclos porque estamos apegados, estamos tan arraigados, estamos tan subyugados que nos cuesta soltar. Y es por eso que no queremos cerrar los ciclos. Una nueva oportunidad que hoy nuestro Padre amado, Jehová de los ejércitos, nos regala para poder estar nuevamente con ustedes en este detrás de cámaras y en este podcast al mismo tiempo que hoy vamos a tener denominado Aprendiendo a cerrar ciclos, el arte de soltar, el cual tiene como basamento bíblico Filipenses capítulo 3, desde el versículo 13 al versículo 17. A lo largo de este podcast lo vamos a ir desarrollando. Aprender a cerrar ciclos es dejar cosas en el pasado e iniciar un nuevo camino, pero no solamente con cosas nuevas, sino siendo una nueva persona. Y cuando decidimos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y bajo la voluntad de Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y de esta forma, hermanos amados, les doy la más cordial bienvenida, porque hoy se va a mover algo poderoso en este sitio, en este lugar. Nuestra invitada de hoy es una persona por la cual me siento honrada de tener acá en este podcast, es la pastora Darlene Bautista. Bienvenida, pastora, gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que hoy va a ser poderoso lo que se mueva en este lugar. Buenas noches, amada. Bueno, a mí me honra también que usted me haya invitado. Cuando alguien nos toma en cuenta, verdad que es una honra, porque quizás entre una multitud de pastores o de pastoras, que usted haya tomado el teléfono para invitarme, para mí esa es una honra. Pues de verdad le doy gracias a Dios por tener el privilegio de estar en este programa que edifica, porque algo de lo que nosotros tenemos que darle gracias al Señor es cuando Dios le da la creatividad a alguien para hacer un programa que edifique. Y sé que este programa de usted, amada, es un programa que edifica a la familia, es un programa que edifica a los jóvenes, un programa que edifica a la iglesia, aún los que no son cristianos. Sé que este tema en esta noche también se va a identificar mucho que no son cristianos. A veces las personas dicen, ay, pero es que esto nada más son para los que son creyentes. No, amado. En esta noche traemos para ese amigo. Si estoy hablando contigo en esta noche, creo que hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Si aún no conoces a Cristo, no te has reconciliado con el Señor, sé que esta palabra hoy te va a fortalecer. Entonces, bueno, yo sé que el Señor hoy se va a glorificar como usted dijo, y dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre, que el Espíritu Santo de Dios se mueva, y no le vamos a poner límite en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a dejarnos llevar por Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y de esta forma me gustaría, pastora, que antes de nosotros comenzar a hablar acerca de este tema poderoso, podamos llevar a cabo una adoración. Hoy nos está acompañando nuevamente nuestra hermana en Cristo, Sonia de Bolívar, y también tenemos un invitado adicional, el hermano Diego Ríos, quien es adorador también y quien hoy entre los dos nos van a permitir que podamos llevar a cabo
esta adoración para que se escuche y se sienta en el cielo. Y después de adorar, entonces iniciamos el desarrollo de este tema. Oh, inclinamos nuestro rostro ante ti, Jesús. Admiramos tu belleza, tu poder y santidad. Hoy venimos a tus pies a humillarnos, Señor, y a reconocer que tú eres nuestro Dios, que toda la gloria y la honra, la alabanza y el poder sea para el que vive por los siglos, por siempre. Amén. Yeah, yeah. Que toda la gloria y la honra, la alabanza y el poder sea para el que vive por los siglos, por siempre. Amén. Inclinamos nuestro rostro ante ti, Jesús. Admiramos tu belleza, tu poder y santidad. Hoy venimos a tus pies a humillarnos, Señor, y a reconocer que tú eres nuestro Dios, que toda la gloria y la honra, la alabanza y el poder sea para el que vive por los siglos, por siempre. Amén. Oh. Y beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todo. Yo solo quiero verte sonreír. Y beso tus pies delante de todo. No, solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón canta, quiero ser íntegro. Yo sé que no hay nadie entre nosotros. Mi corazón canta, Jesús. Y beso tus pies delante de todo. Yo solo quiero verte sonreír. Y beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todo. Yo solo quiero verte sonreír.
nadie me amó así. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Continuamos, hermanos amados. Era necesario adorar para que el Espíritu Santo tomara la atmósfera y Él dijera, estoy aquí. Ustedes son simplemente instrumentos míos para que podamos continuar. Era necesario sentir esa presencia del Espíritu Santo. Hermana pastora, quisiera que nos hable un poco de quién es Darling y que cada una de las personas que está detrás de cámara pueda conocer acerca de qué hace, a qué se dedica. Háblenme un poco de manera resumida de ese ministerio y de ese gran papel y esa gran comisión que el Espíritu Santo ha puesto en usted. Una gran responsabilidad. Sí. Bueno, amada, sí. Mi nombre es, como dijo la amada, Darling Bautista. Amada, estoy pastoreando hace 5 años. Yo soy como quien siempre me presento y digo, yo soy producto de esa pandemia, ¿sabe? De esas iglesias que quedaron abiertas después de la pandemia. La comunidad cristiana Nutrió la Palabra nace en medio de la pandemia, pero ya yo tenía aproximadamente 15 años sirviéndole al Señor. Ahorita tengo 20 años. Estamos ubicados en la calle Democracia. Allí tenemos la congregación, tenemos la sede, Comunidad Cristiana Nutrió la Palabra, Aposento Alto. Le ponen Aposento Alto y se llama, primero se llamaba Aposento Alto, porque queda en el 3er piso, y verdad que es muy alto. Y luego le colocamos el nombre Comunidad Cristiana Nutrido de la Palabra. Y de verdad es un gozo pastorear. Es como todos los pastores decimos esto y es una realidad. No es que nosotros queremos, es una responsabilidad. Incluso a veces yo digo, ¿cómo me gustaría ser discípulo? No me gustaría tener responsabilidad de pastor porque el discípulo va a la iglesia cuando quiera, cualquier excusa se le hace fácil, pero cuando un pastor pone excusa, cuando hay una actividad donde el pastor no esté, entonces para los pastores no hay excusa. Pero le doy gracias al Señor porque en todo Él me ha ayudado. Humanamente he tenido desánimo como todo, momentos de lanzar la toalla, momentos de que Señor, ¿qué es esto? Pero luego el Señor me fortalece y era un llamado que le está huyendo. Incluso le voy a contar esto rápidamente resumido. No había actividad donde yo fuera donde el Señor me hiciera el llamado. Mira, así te dice el Señor, te he llamado para que pastoree. En una oportunidad me dijeron, vas a tener el corazón como David, porque te va a llegar personas como cuando fueron a refugio a la cueva de Adulán, y así es que te voy a enviar personas. Y en otra oportunidad, mira, así te dice el Señor, que ya es el tiempo. En una oportunidad viajo a Colombia, voy a un congreso de mujeres y yo esperando, estaba pasando por un proceso, yo estaba esperando, era una respuesta de ese proceso por lo cual yo estaba pasando. Me fui como a despejar la mente o sea, mi anhelo era que el Señor me hablara, pero conforme a la situación por la cual yo estaba pasando, donde hay una profeta dominicana y me dice, páseme esa mujer, la venezolana que vino, y me dice, así te dice el Señor, yo te he llamado como pastora, o puedo sentir al Señor contando. Yo te he llamado como pastora, te he dado la herramienta, ¿qué tú esperas? Y yo lo que te me vino en mi mente dije, Dios mío, pagué un pasaje tan caro. Para que me dijeran lo mismo. Que me dijeran lo mismo. Que me dicen en Venezuela. O lo mismo que me dicen en Venezuela. Y dije, Dios mío, tú te pasas. Tú sabes que esto no era lo que yo vine a buscar, ni era lo que yo quería escuchar. Pero como Dios, es como el Señor diciéndote, o sea, no le creas a los profetas de Venezuela. O sea, te voy ahora a confirmar con una profeta internacional. Y desde ahí, amado, de verdad que era una lucha hasta que la acepté. Después de la pandemia, fue donde yo decido, yo determino de que yo voy a tomar esta responsabilidad como pastora. No ha sido fácil, pero tampoco no ha sido difícil. Le doy gracias al Señor por las personas que el Señor me ha puesto a mi lado. Bendigo al pastor Eric Castellano, trabajamos juntos. El ministerio, amado, lo comenzamos, pues, desde el inicio siempre hemos trabajado antes de ser pastora, mi persona. Ya trabajamos en un ministerio de labor social,
un ministerio de consejería y bueno, gracias al Señor que hasta ahorita seguimos trabajando juntos. Pero Gloria a agradecida Dios. de Dios. Yo sé que el Señor va a seguir haciendo y va a seguir orando. Gloria a Dios. Y eso que usted comenta, pastora, es importante resaltar que muchas veces pedimos confirmación cuando recibimos una palabra de parte de Dios, pero esa confirmación Dios nos la puede entregar en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier país, porque nuestro Dios es un Dios de presente y de distancia, porque muchas veces creemos que si estoy aquí en Venezuela, Dios me va a ayudar, pero o no me está ayudando, y hay ocasiones en que pienso que si me voy a otro país, entonces es donde voy a recibir la bendición de Dios. Pero el mismo Dios que está en Venezuela es el mismo Dios que está en España, que está en Colombia, que está en cualquier país. Lo importante es ir descubriendo cuál es ese propósito que Dios tiene determinado para mí, para ti, para cada una de las personas. Y eso es importante porque es el punto de partida de este tema, pastora, porque aprender a cerrar ciclos. Pero para yo poder cerrar un ciclo, primero yo debo saber dónde estoy, quién soy, cuál es el propósito que Dios ha diseñado para mí desde mucho antes de nacer, porque desde mucho antes de estar en el vientre de mi madre, ya Dios tenía planes conmigo y fue quien permitió que yo llegara a ese vientre y que yo naciera y que ya luego, de una u otra forma, si yo me estaba desviando de los caminos del Señor, como usted se estaba desviando de ese llamado pastoral, entonces cuando Dios decide, tú no te has dado cuenta que yo te estoy llamando, que yo quiero hacer cosas grandes y maravillosas contigo y que las cosas de Dios son buenas, son agradables y son perfectas, pero hay veces que nos hacemos los locos, nos hacemos los locos y no queremos atender a ese llamado. Y cuando usted decía, pastora, el llamado del pastor es un trabajo de 24 horas, pero el llamado del verdadero cristiano también es un trabajo de 24 horas, porque no solamente voy a ser cristiana para ir a la iglesia y para cumplir un compromiso en la iglesia, ya después me regreso a la casa y ya ahí no soy cristiana, y ahí yo no tengo compromisos. No, cuando yo decido convertirme en cristiana y decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, yo estoy las 24 horas del día dispuesta a atender el llamado de Dios, porque puedo atender a un vecino, puedo atender a una persona en la oficina, puedo atender a un hermano que tiene una necesidad. Hay veces que estamos llegando a la casa y cuando ya creemos que nos vamos a acostar, recibimos una llamada. Hay una emergencia de una persona que no tiene la posibilidad de ir a un hospital. Entonces tienes que volverte a vestir y salir a atender eso. Eso es el verdadero cristiano. Y este canal, pastora, uno de los objetivos es enseñar la palabra de Dios y enseñar que el segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo como a mí mismo, es poder saber que si ese prójimo está necesitando de mí, entonces, que es como que si yo estuviese haciendo eso para conmigo, pero que no sea una obligación. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con amor, como se escribió la carta a los filipenses, como lo hizo Pablo, estando en una prisión. O sea, imagínate eso, estando privado de libertad, en una prisión, y diciéndole a otro, haz las cosas con amor. Animándolo. Imagínate eso. Entonces, pastora, para que ya sea usted quien continúe este tema, estamos en ese proceso. Todas las personas tenemos procesos de vida distintos, pero no siempre queremos cerrar el ciclo. Cuando nosotros nacemos, tenemos una niñez, después vamos avanzando, somos adolescentes, después somos adultos, cerramos una etapa. Así es. Como adolescente no me puedo estar comportando como un bebé, y muchas veces como adolescente tampoco me puedo convertir como un adulto. Debo cerrar esta etapa para empezar otra. Pero en ocasiones no cerramos los ciclos
y no nos damos la oportunidad de recibir esas cosas grandes y maravillosas que tiene Dios para nosotros. Entonces, pastora, le pregunto, ¿cómo hace una persona para cerrar un ciclo de vida que todavía no ha podido cerrar? Llámese pareja, llámese área laboral, llámese que me quiero cambiar de iglesia y siento que en la iglesia donde estoy, porque hasta en eso Claro, son allí ciclos que tenemos debemos que cerrar ciclos. de cerrar para avanzar. Eso es correcto. Aún en una relación, como tú dijiste. Me gusta mucho cuando pones el tema, porque cuando tú escoges el tema dice aprendiendo a cerrar ciclos. Cuando me dice la palabra aprendiendo es que yo no sé. Porque si alguien me dice tienes que aprender, es porque no sabemos. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender. Porque quizás nosotros vamos en la vida en continuidad y hay cosas que nosotros no sabemos. Por eso es que dice que la palabra de Dios es luz y es la que nos alumbra y nos revela lo que nosotros debemos de hacer. Cuando nosotros hablamos primeramente de cerrar ciclo, dice que implica dejar ir situaciones o relaciones que han cumplido su propósito. Cuando yo voy a cerrar ciclo, ya yo tengo que entender que algo en mi vida ya cumplió su propósito. Y como ya cumple el propósito, por lo cual yo tengo que cerrarlo, porque yo no puedo empezar o iniciar algo sin haber cerrado por acá. Y muchas veces el error es que queremos darle continuidad cuando el Señor te está diciendo, mira, no le des continuidad, es necesario que tú lo cierres. Y me gusta porque tú luego, entre comillas, pones el arte de exhortar. Muchas veces no queremos cerrar ciclo porque estamos apegados, estamos tan arraigados, estamos tan subyugados que nos cuesta soltar. Y es por eso que no queremos cerrar los ciclos. ¿Ves? Porque estamos apegados, estamos tan acostumbrados también, y es por eso que hay ciclos que tenemos que cerrar, que nos va a hacer que derramemos lágrimas. Cuando nosotros tenemos que tomar la determinación de cerrar ciclos, mira, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por el apego y la costumbre, el confort. ¿Quién quiere cerrar un ciclo cuando se siente tan confort? Pero sin embargo el Señor te está diciendo es necesario, porque si no cerramos un ciclo, Dios no nos muestra lo que tenemos. Mira lo que sigue diciendo aquí, dice, para poder avanzar con mayor bienestar y claridad hacia el futuro. ¿Ve? Este proceso involucra que primero para cerrar un ciclo, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que aceptación y reflexión. ¿Ve? Yo tengo que aceptar. Porque si yo no acepto lo que me está sucediendo para cerrar el ciclo, yo nunca voy a cerrar el ciclo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero cerrar un ciclo, vamos a hablar de área laboral. Si yo quiero cerrar un ciclo en mi área laboral, primero es reconocer que hay algo en mi área laboral que está estancado. Y si como mucha gente se siente estancada, oye, pero es que trabajo todos los días, y no gano suficiente, y trabajo cada día más horas, y resulta que entonces no me alcanza el dinero, ¿qué hago? Entonces empieza esa desesperación y esa agonía. Entonces le digo, Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero estoy clamando, te estoy hablando, pero no entiendo, Señor, muéstrame, revélame. Entonces llega este podcast a tu vida y te dice ¿cómo vas a empezar? Entonces, ya reconocí que hay algo en el área laboral. Y reflexionar, aceptar que el ciclo ha terminado y reflexionar sobre lo que has aprendido. Oye, vamos a ver la parte positiva de este ciclo para poderlo cerrar. Pero primero tengo que aceptarlo y reconocer que es necesario cerrar el ciclo. Lo primero es eso, aceptación, reflexión. Amado, para que usted pueda cerrar un ciclo en su vida, llámese cualquiera. La amada puso un ejemplo en las congregaciones. Pero vamos a llevar esto a la luz de la palabra. Me gusta porque usted tomó de referencia lo que el apóstol Pablo le habló a la iglesia de los filipenses. Mira cómo dice. El apóstol Pablo le habla a los filipenses y le dice, mira, no que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquellos para la cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Luego dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dijo el apóstol Pablo. Dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, me gusta esto, gloria a Dios, a lo que está delante.
¿Ve? ¿Por qué el apóstol Pablo hacía referencia? El apóstol Pablo sabía. Cuando nosotros empezamos leyendo esta carta, el apóstol Pablo, el contexto anteriores, a partir del 1:3:1, el apóstol Pablo empieza dándole una característica de lo que él era. El apóstol Pablo llega y dice, mira, yo desde los 8 años, yo me circuncidé, a mí me circuncidaron. Él hablaba dándole referencia, mire, no le pongan oídos a esos falsos profetas, vamos a leerlo literalmente, amada, porque me gusta, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, el apóstol Pablo estaba hablando, mira, guárdense de aquellos que le vienen a predicar algo falso, de aquellos que te vienen a poner otra doctrina. Y ahí es donde hace referencia el apóstol Pablo, quién era él. Pero el apóstol Pablo también hace referencia de dónde venía él, de cómo se comportó con la iglesia, cómo el apóstol Pablo trató a la iglesia cuando era Saulo. Todos sabemos la historia de Saulo. Saulo no fue fácil, perseguía a la iglesia. Cristianos. No era cualquier hombre, tenía un conocimiento de la ley, amado. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol. Pero él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Él llega y dice, mira, yo fui. Pero cuando Pablo conoce de Cristo, él se da cuenta que lo que él era, aunque era en una alta posición, pero él dice, pero yo eso ahora lo doy por basura. Por basura. Yo lo desecho. Ya no importa. ¿Ve? No me importa lo que yo era, lo que me importa es lo que yo voy a hacer. Y el asunto es que mucha gente está viendo lo que tú eras. Y nadie quiere reconocer ahora lo que Cristo ha hecho en ti. Gloria a Dios. ¿Ve? El problema es que la gente está viendo tu pasado, pero la gente no ve la transformación que Cristo ha hecho en tu presente. Gloria y siempre hablan del que él era. Por eso es que cuando alguien te dice, mira, tú eras, tú le puedes decir, es verdad, yo era. Porque cuando a mí me dicen él era, me están hablando de pasado. Pero cuando tú me hablas de él, me estás hablando ahora de futuro y de transformación. Entonces, el apóstol Pablo, amado, dice, mira, no es que yo lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, amada, que yo no me voy a recordar del pasado. Porque el pasado lo que hace, amado, es detener tu presente. Detiene el presente para que tú sigas avanzando. ¿Y qué es lo que hace? Te limita a un futuro mejor. Eso es lo que hace el pasado. Hay gente que vive arraigado del pasado. Hay gente que vive arraigado de que lo que mi mamá me hizo, mi mamá no me mimó. Y ahora le hablo a los que están en Cristo. Mi mamá no me amó y por eso es que yo no he perdonado a mi mamá. Yo no he perdonado a mi hermano. Amado, eso es pasado. Dice la palabra de Dios que en Cristo ahora nosotros somos nueva criatura. O sea, las cosas viejas, por eso es que estamos hablando del pasado, quiere decir el mismo Pablo. Mira, ya pasaron, pero ahora hay una historia que tú vas a empezar a escribir nueva. Entonces, ¿cuál es lo primero que nosotros hablamos? Aceptación. El apóstol Pablo no ignoró lo que él era. Él aceptó lo que él era, pero también él reflexionó lo que Cristo ahora estaba haciendo en él. Que él mismo dijo, ahora yo le predico a Cristo, ahora yo estoy enamorado de Cristo, tanto me he enamorado de Cristo que lo que yo era, lo que yo tenía, yo lo doy por basura. Cuando usted tiene un título, por ponerte un ejemplo, y tú sabes que secularmente ese título es lo que te da personalidad, es lo que crees tú, que te da una posición social. Pero cuando tú conoces a Cristo, que tú te quitas ese título y tú tienes que tomar otra actitud, una actitud de humildad, una actitud de servidora, jamás, imagínate tú con un título cuando estás acostumbrado a que todo el mundo te sirva. Y cuando llega el momento donde ahora tú tienes que servir porque eres servidora de Cristo, oye, la cosa se hace como difícil, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú dices, mira, este título que yo tengo brindado allí no me vale de nada, porque he entendido que lo que vale es el título que Cristo me ha dado. Aunque te haya puesto como servidora, aunque te haya puesto como líder, aunque te haya puesto como el que limpia la mesa, pero lo importante es el título que el Señor nos ha dado. Y eso era lo que quería decir el apóstol Pablo. Exacto. Entonces, fíjese, para ir armando este rompecabezas, cualquier persona en cualquier área de su vida tiene una situación. Y el primer paso para saber que es hora de cerrar el ciclo y de avanzar
es que sientes un estancamiento. Eso es correcto. Sientes que ya no estás avanzando, que, oye, ya no doy más, ya no puedo más. Entonces empiezas a darte cuenta que en tus fuerzas tú no puedes hacer nada, que ya no depende de ti y que es hora de tomar un cambio. Pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo descubrir cuál es ese propósito, cuál es la voluntad de Dios? Ese es el trabajo personal que no puede hacer otro, sino que tienes que hacer tú. ¿Y cómo lo haces? Primero, buscando de Dios, teniendo esa comunión con el Espíritu Santo, Amén. buscando conocer la palabra. Y esto no es un libro cualquiera. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, el autor de esa Biblia nos acompaña y entonces viene el Espíritu Santo a darte discernimiento y a traer sabiduría a tu vida y te va hablando la palabra. Y a medida que tú vas leyendo esa escritura, así como estamos leyendo lo que Pablo escribió en esos versículos del 13 al 17, él reconoce lo que él fue, él reconoce los cambios que han habido en él y él reconoce que eso no vale nada, aun cuando para él era mucho lo que tenía. Cuando ya descubres lo que es Cristo y lo que es el amor de Dios, lo material deja de importarte, los cargos dejan de importarte y tú lo que quieres es servir como lo hace Cristo. Y no es servir para que te vea el hermano, para que te vea el pastor, para que te vean tus compañeros de trabajo. Es algo que nace de adentro hacia afuera. Es así como que es algo nuevo, es una vida. Así como nacen los pollitos. Algo que está Que reverdeciendo. es algo que es de adentro hacia afuera. Y ya luego se rompe el cascarón y está Así la mismo. vida. Entonces, de esa forma, estamos estancados, buscamos de Dios, empezamos a tener esa palabra y empezamos a sentir, pastora, una fuerza para hacer un cambio. Y es Amén. empezar a tomar una decisión que no la va a tomar otra persona, porque somos nosotros los que sabemos cuándo es momento de tomar una decisión, bien sea terminar con una pareja, bien sea renunciar a un empleo, bien sea cambiar de iglesia, como yo le dije, porque Dios tiene un propósito para Claro, cada quien así mismo y por es. eso hay muchas congregaciones, bien sea un determinado liderazgo en la iglesia, es entender que todos servimos para algo, pero no todos servimos para todo. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los tips que ya hemos ido encontrando. Entonces, pastora, ya luego que tomo la decisión, necesito fortaleza Amén. para mantenerme y cumplir esa decisión. ¿Qué más hacemos? Segundo, amada, tenemos que perdonarnos, porque algo que nos hace avanzar, tenemos que perdonarnos primeramente a sí mismos y también si hay que perdonar a alguien que esté involucrado. Vamos a tomar de ejemplo la congregación. Usted habló y puso ese ejemplo para cerrar un ciclo. Yo siempre he dicho, si alguien se va a su congregación y no ha cerrado esa puerta, donde usted llegue va a tener el mismo problema, por cuanto no lo cerraste. Y es necesario que para nosotros cerrar ciclo hay que perdonar. Si tú no perdonas, amada, ese ciclo siempre te va a estar como tocando la puerta, siempre te va a estar tocando la puerta porque necesitamos soltar. ¿Y cómo vamos a soltar? Perdonarnos. Primero a sí mismo, porque muchas veces nosotros nos hemos equivocado. ¿Ve? Y viene como, ¿cómo les puedo explicar? Cuando nosotros no nos perdonamos, viene como la conciencia a señalarte a sí mismo y nosotros, oye, pero fue por mi culpa, fue por mi culpa. Y llegas y te etiquetas. Y te etiquetas, esa es la palabra. Entonces yo creo que lo primero que nosotros tenemos que perdonarnos a sí mismos, porque hay errores que cometemos en nuestra vida, nos equivocamos y para no echarle la culpa a otra persona, nosotros reconocemos que tenemos la culpa y no queremos pasar la página. Entonces yo creo, amada, que para nosotros aprender a cerrar ciclo, también tenemos que aprender a perdonarnos a sí mismos. Y luego aprender a perdonarnos a sí mismos nos va a llevar a que podamos también aprender a perdonar al que está involucrado. Yo creo que es lo importante, amada. Y perdonar es, ¿y cómo sabemos que ya hemos perdonado? Es recordar sin dolor. Cuando recordamos y cuando nos damos cuenta
que tenemos esa voluntad y esa fuerza para tomar la decisión y seguir avanzando. Y eso nos da paz y eso nos da tranquilidad. Entonces, podemos ver que ya perdonado y estamos avanzando. Y cuando eso acontece, podemos decir que soltamos. Amén. Allí somos capaces de agarrar cualquier situación y soltarla. Y cuando Sí. tú sueltas esa situación, a ti no te pesa, no sientes esa carga, porque hay veces que no he tomado una decisión que debo tomar y siento un peso encima, siento ese remordimiento, siento aquella situación que quizás no me deja dormir, que me incomoda, que esté donde esté, eso está en mi mente. Cuando yo tomo la decisión, entonces me libero de allí. Tiras esa carga. Amado, qué bueno, de verdad, el perdonar es la palabra. Uno de los, mira, yo creo que lo más importante para cerrar ciclo es perdonar. Porque cuando usted no perdona, efectivamente sientes esa carga. Y cuando la palabra que está buscando era la culpabilidad. La culpabilidad, amado, es tremendo en nuestra vida. La culpabilidad nos quiere siempre estar acusando. Y cuando nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos, ni hemos perdonado al otro, mira, siempre vamos a estar como una agua estancada. Nunca vamos a fluir, nunca vamos a correr. ¿No ve que eso nos detiene? La falta de perdón detiene el desarrollo personal de cualquiera persona. Y hay que ser valiente para reconocer, aún siendo cristianos, muchas veces nos cuesta perdonar. Y nos congregamos, ayunamos, oramos, pero hay algo que es como un yugo que nos detiene, que no avanzamos, que hablamos con el pastor y le decimos, pastor, pastora, ayúdeme, ore por mí, hablamos con los hermanos, pero ya va, cuando realmente nos volvemos objetivos y empezamos a revisar en ese interior y hacemos un trabajo de introspección, nos damos cuenta, ya va, ¿será que estoy bien con todas las personas? ¿Será que estoy bien con la familia, con los hermanos, con los que me rodean, con los que me rodean, conmigo misma? Entonces, cuando empiezo a revisar, me doy cuenta como una alerta, oye, ya va, tienes que perdonarte a ti misma, porque hay algo que no te ha dejado tomar una decisión. Hay que revisar. Y entonces, hace rato estábamos hablando, pastora, usted me comentaba que tenía por allí un texto que quería también compartir con la audiencia, que podíamos traer como una reflexión, que es interesante porque esta reflexión tiene que ver con lo que estamos hablando y es un buen resumen porque es como una historia que la pastora va a leer y que vamos a reflexionar, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Esta reflexión trata sobre 2 halcones. Cuenta esta historia. Un rey recibió como obsequio 2 pichones de halcones y lo entregó al maestro de cetrería para que lo entrenara. Pasado unos meses, el instructor le comunicó que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero que no sabía qué le sucedía al otro. No se había movido de la rama desde el día de su llegada. E incluso había de llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó a llamar a curanderos y a sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca veía que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un letrero entre sus súbditos solicitando ayuda y en la mañana siguiente vio al halcón volar ágilmente por los jardines. Y este hombre le dijo, tráeme el autor de este milagro, dijo. Y enseguida le presentaron a un campesino y le preguntaron, ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago acaso? Este hombre, intimidado por la pregunta, él responde, no fue difícil, Su Alteza. Solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó a volar. Y estábamos hablando que así somos los seres humanos, amada. Estamos atados tanto al pasado porque no nos hemos dado cuenta de que tenemos el poder de volar y buscar nuestra
verdadero destino. ¿Cuántos no están de verdad atados a ese pasado? ¿Cuántos no están atados de lo que le hicieron? Y eso no hace de que tú veas el presente. Mira, Dios te presenta, te da la oportunidad de un presente hermoso, de unos beneficios hermosos que tenemos en Cristo Jesús. Pero tú te acuerdas cuando estaba en Egipto. Y dice la palabra de Dios que así le sucedió al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, el Señor lo saca y le dice, te voy a mostrar, ¿ve?, una tierra donde fluye leche y miel. Te voy a mostrar, mira, lo que yo tengo preparado para ustedes es algo bueno, es una tierra fértil. Pero dice la palabra en el libro de Números, capítulo 11, si mi mente no me traiciona, dice que el mismo Señor se molestó porque ellos se estaban acordando de lo que dejaron en el pasado. Ellos se estaban acordando aún de lo que ellos comían. Y sabe lo triste, que hay gente que han estado oprimido por los faraones y ahorita está acá viviendo en el tiempo de Dios, en el tiempo, vamos a decir, de lo que el Señor tiene prometido para usted. De la gracia. Y se están acordando de cuando estaban oprimidos por Faraón y viviendo en Egipto. Se sienten cautivos cuando viviendo en la tierra prometida. Estamos viviendo en la tierra prometida. Usted y yo estamos viviendo en la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque fue la tierra que Dios predestinó para nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero queremos entonces seguir, nos acordamos. Y te acuerdas, amada, y cuando yo vivía en aquel tiempo, y cuando yo iba para el McDonald's, y cuando yo el de antes del 2016, y el Señor dándonos las provisiones este 2025. El Señor mostrando su gloria en el 2025 y nosotros viviendo por fe verdaderamente en el 2025 y nos acordamos en el 2015 y 2014. ¿Sabes qué? Que a Dios no le agrada eso. Para Dios no es agradable que traigamos ese pasado a estos tiempos presentes. Gloria Voy a Dios. contar esto rápidamente. ¿Sabes quién estaba en ese tiempo? Mamá. En una oportunidad mamá siempre decía, ¿te acuerdas ya cuando nosotros viajamos? ¿Te acuerdas, hija, cuando nosotros fuimos a Mérida? ¿Te acuerdas? Hasta que una vez le dije, mamá, por favor, dale gracias a Dios por lo que estás viviendo en el presente. Y dale gracias a Dios que tuviste la oportunidad de en ese pasado viajar, tener. Triste es el que nunca pudo sentir eso, nunca pudo saber lo que era disfrutar de eso. Si ya tú lo disfrutaste, mire, dale gracias a Dios. O sea, amada, eso fue lo mejor que pude decir a mi mamá para que mi mamá soltara ese pasado. Así es. Y por eso mismo, pastora, todas las cosas pasan para bien para los que amamos a Dios. Amén, eso es correcto. Y hoy, nos quedan pocos minutos, me están diciendo, para terminar, pero me gustaría que hagamos un breve resumen en este momento para que muchas personas en este día y en esta noche, así como ha pasado en su vida y como ha pasado en mi vida, que estudiando sobre este tema y en conversaciones que hemos tenido de manera privada, nos dimos cuenta que habían diferentes áreas en las cuales nosotros teníamos cosas detenidas y que no habíamos tomado decisiones, pero gracias a la voluntad divina, entonces nos dimos cuenta que es hora de tomar decisiones. Ajá. Y hoy, amigo, amiga, yo no sé cuáles son todas las circunstancias que tú estás viviendo en este momento, pero tenemos un Dios de poder que sí conoce, que conoce Amén. Tu vida, tu situación, tus problemas, tus circunstancias, y que solamente está esperando que tú tomes la decisión en esta noche de poder revisar y tener la valentía de decir hasta hoy sigo en esta vida de sufrimiento, hasta hoy sigo en esta vida de escasez, hasta hoy sigo con este problema que me ha tenido por años en un proceso, porque Dios quiere cosas buenas, agradables y perfectas para mi vida, pero Dios también está esperando, porque Él nos da un libre albedrío de que nosotros tomemos la decisión de vivir en obediencia, de buscarlo en espíritu y en verdad, y de buscar tener una comunión con Él, sin importarme el pasado. Amén. Este momento, desde esta hora y desde este momento, pastora, yo le invito para que usted pueda despedirse y podamos hacer una oración de poder en este momento. Es una oración que va a ser no solamente para nuestras vidas, sino para cada una de las personas que nos está viendo detrás de cámara y para todas las personas que estamos aquí en este estudio, para que nos podamos conectar en espíritu y en verdad
y que esta oración permita que nosotros tengamos esa fortaleza y esa valentía de decir hasta hoy y Amén. cerrar esos ciclos que Dios quiere que soltar lo se- que tenga que soltar. Bueno, Exactamente. en esta noche quiero regalarte este versículo, Isaías 43, 18 y 19, dice: no acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He Gloria a aquí Dios. que yo hago cosas nuevas, dice Jehová. Señor. Pronto saldrá la luz, no la Gloria a conoceréis. Dios. Otra vez abriré camino, wow, me gusta esto. Camino en el desierto y ríos en la soledad. Gloria a Señor Dios. dice: no lo traiga. Mira, el pasado no tiene poder sobre el presente. No te Gloria a condenes Dios. por la lucha pasada. Lo Sí, que ya Señor. ocurrió pertenece a un tiempo que Gloria a no puedes Dios. cambiar. Y vivir aferrada a esos momentos solo te condena a un sufrimiento innecesario. Hoy el Señor. Espíritu de Dios te Sí, dice: Señor. cierra los ciclos necesarios. Gloria a Dios. ¿Con quién tienes un ciclo abierto? ¿Será con el ex? ¿Será que tienes un ciclo abierto aún con tu trabajo, que Señor. tienes un apego tan grande que sabes que es Señor necesario que amado. lo dejes? ¿Será que tienes un ciclo Gloria a con un Dios. vicio en tu vida que aún no has podido desarraigarlo Sí, para Señor poder amado. cerrar ese ciclo? En esta noche yo te pregunto, ¿cuál es el ciclo de tu vida que tú tienes que cerrar? Y creo que el único que te puede ayudar a cerrar ese ciclo es Cristo Gloria a Dios. Jesús. Puedo sentir la presencia Sí, de Dios Señor cuando amado. el Señor le pudo decir, fue a la mujer samaritana que cerrara el Señor. ciclo. Porque la mujer samaritana, amada, Sí, tenía Padre muchos Santo. hombres, pero aún el que tenía no era de Señor. ella. Y esta mujer estaba necesitando una Sí, agua, Señor. pero iba a pozos que no Señor. le correspondía. Gloria a Quizás Dios. estás yendo, mujer, a saciar tu Señor. sed a un lugar donde no corresponde. Gloria a Pero yo Dios. creo que es necesario que tú determines ir Señor a amado. Cristo Jesús, si eres amiga que me estás escuchando, y cerrar Señor. ese ciclo. Hay ciclos Gloria a que Dios. duelen, te va a sacar lágrimas, pero después Señor tú vas a amado. ver que te va a Gloria a sacar Dios. una sonrisa hermosa cuando veas el resultado y el propósito Gloria a por la Dios. cual el Señor te lo desarraigó. Entonces, Gloria a amada, Dios. vamos a orar en esta noche. Quiero orar por ti que me estás viendo. Amén. Hay ciclos, sí, duelen, duelen, Sí. duelen. Yo sé que te estás doliendo porque me estás diciendo, pastora, tengo años con eso y Sí, no sé Señor. cómo hacerlo, pero determina. Yo digo, Gloria a determinaré Dios. en esto y se hará. Determina en esta Gloria noche a a cerrar Dios. este ciclo. Ya tú Señor. no eres de este ciclo. Dios Sí, tiene un Señor. presente hermoso para tu vida. Gloria a Mira, Dios. Dios tiene un futuro hermosísimo Sí, Señor. para tu vida. No hay futuro y no hay presente en Cristo Gloria a Jesús Dios. donde nosotros tengamos una recompensa. Gloria a Señor Dios. Dios, en esta noche, Padre, te alabamos, te glorificamos y te Señor exaltamos. amado. Mira aquella mujer, mira aquel hombre, Padre amado, que tiene y debe, Padre amado, desarraigarse, soltar lo que hoy no lo Gloria a ayuda, Dios. Padre amado, seguir avanzando, Padre. Yo te pido en el Gloria a nombre de Dios. Jesús de Nazaret que tú le des la Santo fortaleza en el Espíritu, Padre Sí, amado, Señor. Señor Dios, de desarraigarse, Señor, de anular, Padre amado, Señor, todo lo que está siendo tóxico Padre. en su vida, Padre. Sí, Señor. Hay ciclos que no hemos cerrado, que nos hace Señor. llorar, Padre amado. Gloria a Dios. Hay ciclos que no hemos cerrado, Señor, que nos tiene Gloria a sufriendo, Dios. Padre. Pero yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que esta persona pueda aceptarlo, Padre Sí, amado. Esta Señor. persona pueda Gloria a perdonar. Dios. Esta persona pueda tener un despego emocional, Padre amado. Gloria a Esta Dios. persona, Señor, pueda planificar y accionar, Señor Dios, sabiendo que si tú estás con nosotros, Gloria a mayor Dios. eres tú, Padre amado. Sí, Señor amado. Señor, yo te pido, Señor, en esta Gloria a noche, Dios. Padre amado, que el que haya escuchado, Señor, este Señor. programa pueda haber Pero, quedado algo en gloria su a Dios. espíritu, que pueda Señor entender, eterno. Señor, que la palabra de Gloria Dios a es la Dios. que alumbra, que la palabra de Dios es lo Señor. que da vida en todo lo que está muerto, que no hay Gloria a ciclo Dios. que vayamos a iniciar si no es conforme a tu palabra, Padre amado, para seguir Señor avanzando, eterno. mi Dios. Gracias por lo Gloria que a tú vas a Dios. hacer, Señor, a través de Gloria a este Dios. programa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta noche, amada, Gloria a aprenda Dios. a cerrar ciclo, el Gloria a arte de soltar. Gloria a Dios. Gracias, pastora, por haber estado esta noche con nosotros. Amados hermanos, les quiero dar las gracias por habernos acompañado esta noche, que ha sido de aprender a cerrar ciclos, el arte de soltar. Hoy hemos soltado metafóricamente todo lo que nos tenía detenido. Y de esta forma llegamos al final. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos despedimos adorando.
en este momento. Tuyo es el reino, tuyo el poder, es tuya es la gloria por siempre. Amén. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto es Jesús, Jesús. Y mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Eres digno, merecedor de toda la gloria.